Hola, buen día. En este video hablaremos acerca de técnicas de diagnóstico inmunológico con mi compañero Nicolás Vargas Tejadas y quien les habla, Laura Milena Valencia. Hablaremos acerca de tres técnicas de diagnóstico inmunológico. La primera, acerca de la inmunofluorescencia. En la segunda, la técnica del ELISpot. Y por último, la técnica de inmunodifusión radial. Las técnicas inmunológicas son de gran ayuda ya que nos permiten la detección de varios anticuerpos simultáneamente a partir de volúmenes de muestras pequeñas. También el desarrollo de nuevas técnicas, la sensibilidad y especificidad en la detección de las especificidades de los anticuerpos también han ido aumentando de tal manera que el clínico puede contar con pruebas que le permiten hacer diagnóstico temprano con mayor certeza y también al seguimiento del curso de la enfermedad en función de variación de los anticuerpos presentes en las muestras de los pacientes. Como primera técnica tenemos la inmunofluorescencia, que es una técnica utilizada para visualizar la distribución de una proteína o antígeno específico en células o secciones de tejido utilizando la especificidad de los anticuerpos por su antígeno para dirigir marcadores fluorescentes a las biomoléculas dianas de forma específica. Como podemos observar, las muestras marcadas inmunofluorescentemente se examinan bajo un microscopio de fluorescencia o un microscopio focal. Existen dos tipos de inmunofluorescencia, la directa y la indirecta. En la directa, el marcaje directo en el que el anticuerpo primario está marcado con un marcador fluorescente y en el marcaje indirecto en el cual un anticuerpo secundario marcado con un fluorocromo se utiliza para reconocer un anticuerpo primario. En la inmunofluorescencia directa se usa una unión covalente entre el fluoroforo con el anticuerpo primario. Se requiere de una etapa de incubación con el antígeno y una sola etapa de lavado. En el procedimiento, el marcador fluorescente produce una sustancia colorada que identifica si el antígeno está presente. En dado caso de no estar presente el antígeno, la fluorescencia no identificará nada. La inmunofluorescencia indirecta se divide en dos etapas. El anticuerpo primario no marcado se une con el antígeno diana y dos, el anticuerpo secundario lleva el fluoroforo, identifica al anticuerpo primario y se une en él. También debemos tener en cuenta que si varios anticuerpos se pueden unir al anticuerpo primario, la señal puede aumentar. En las aplicaciones clínicas tenemos para identificar diferentes bacterias como lo son la Ehrlichia canis, el Toxoplasma gondii, que es un agente etiológico de la toxoplasmosis. También ayuda a reconocer el diagnóstico de la sífilis por medio de la bacteria Treponema pallidum y también a reconocer otras bacterias como Vibrio ordali. Esta técnica de inmunofluorescencia cuenta con varias etapas. En la primera tenemos la fijación, en la cual nos habla de preservar la localización, composición y estructura del material biológico, analizar manteniendo lo más fielmente posible la situación que existe in vivo. Existen distintos métodos de fijación de material biológico. Esto también depende de los distintos factores como el tipo de microscopía a utilizar, la estructura subcelular que se requiere detectar y entre otras características. Seguido a esto tenemos la permeabilización. Existen distintos métodos de permeabilización que son más suaves o más fuertes. Esto dependerá de la naturaleza del compuesto permeabilizante a utilizar. Produce poros en las membranas celulares, lo que permite el ingreso de los anticuerpos a las células si queremos detectar estructuras internas de la célula. Generalmente se utilizan detergentes no iónicos que solubilizan los lípidos de la membrana produciendo de manera irreversible o reversible poros en la membrana.
Como siguiente paso tenemos bloqueo. Su función es impedir interacciones inespecíficas de los anticuerpos con el material biológico a analizar y así reducir la marcación inespecífica. En general, se utilizan soluciones proteicas concentradas, generalmente albúmina bovina sérica o gelatina de pescado. El anticuerpo primario debe competir con la proteína bloqueante para unir a su epítope y así detectar la estructura de interés. Se reduce la unión inespecífica del anticuerpo por epítopes no especificados. Por último, tenemos la inmunodetección. Los anticuerpos son proteínas que tienen la capacidad de reconocer específicamente y unirse con alta afinidad a otras moléculas. La molécula que es reconocida por los anticuerpos se denomina antígeno. Cada antígeno tiene al menos un epítope o región conocida por el anticuerpo. Aquí es donde podemos encontrar si es directa o indirecta. Bueno, entonces a continuación hablaremos de la segunda técnica. Esa técnica es llamada ELISpot o ensayo fluorespot, ¿no? Entonces, el ELISpot pues, básicamente es una técnica para la detección de citocinas, tanto cuantitativa como cualitativa, basada en la inmunoabsorción ligada a enzima llamada ELISA, ¿no? Y diseñada para contar células secretoras de citocinas. Además, se trata, pues se dice que es una técnica extremadamente sensible, por lo que es muy útil para detectar células secretoras que se encuentren en pequeñas cantidades de 1 a 300.000 pues, células, ¿no? Entonces, en cuanto al ensayo de Fluorespot, pues un ensayo el cual está basado en el uso de anticuerpos de detección conjugados con fluorocromos que permite la detección simultánea, ¿no? de distintas citocinas y siguiente el análisis de subpoblaciones de las células T. Entonces decimos que pues mediante este ensayo las células pueden estimularse a través de placas recubiertas con anticuerpos anticitocinas mediante un ensayo directo, o bien ser preestimuladas y después, luego de ese procedimiento, transferidas a una placa previamente recubierta llamado ensayo indirecto, ¿no? Bueno, una vez que el ensayo esté listo, pues las placas pueden analizarse en un lector de placas que lo observaremos en un momento. Bueno, entonces, como lo decía anteriormente, la técnica LISOT ha sido muy ampliamente usada en distintas disciplinas de la inmunología, eh, el cual pues se trata como en hallar como el trasplante de órganos sólidos, el cáncer, enfermedades infecciosas, desarrollo de vacunas y enfermedades autoinmunes, ya que su sensibilidad ha demostrado ser muy útil en la detección de células autorreactivas que aparecen en frecuencias muy bajas, ¿no? De igual manera, también para hallar exámenes de tuberculosis en animales y en humanos. Bueno, entonces, esta es la aplicación del ensayo LISTOP Fluorespot, el cual es la monitorización de las respuestas inmunitarias tanto en humanos como en animales. Actualmente, eh, como lo decía anteriormente, se está usando para diagnosticar pues, en humanos y en animales la tuberculosis, ¿no? Entonces, pues aquí analizamos cómo es el proceso. Entonces el primer paso pues aparecen las células estimuladas con antígeno, el cual se transfieren a unas placas previamente cubiertas. Luego viene su adición de anticuerpos anticitocinas biotinilados. El tercer paso pues llega a la adición de reactivos de ensayo, ¿no? Y en el cuarto, pues es como el resultado de la formación de puntos, ¿no? Donde se secretan las citocinas. Entonces, en sí, el procedimiento de este procedimiento eh, es
cómo las células se estimulan con un antígeno o un mitógeno, ¿no? Durante las 24-48 horas y después el cual se transfieren a pocillos de placas previamente recubiertas con un anticuerpo llamado anticitocina durante 12 a 22 horas. Luego pues se añade el anticuerpo anticitocina biotinilado seguido de un anticuerpo antibiotina, ¿no? Entonces, pues, con consecuencia, posteriormente se añaden los reactivos que permiten la visualización, ¿no? De los puntos, como aparece en la imagen, que son puntos de varios colores. Bueno, entonces en el ensayo Fluorespot es algo muy similar. Entonces decimos que en el primer paso las células estimuladas con antígenos se transfieren a placas retratadas o recubiertas. En el segundo paso se añade un anticuerpo de detección de citocinas. Posteriormente se añade un conjugado marcado con fluorescencia. En el tercer paso, el tercer procedimiento es la adición de reactivos de aumento de señal. Y por cuarto, pues analizamos cómo es la formación de puntos, ¿no? Cada color corresponde pues básicamente a una citosina diferente. Eh, los puntos amarillos representan células que expresan ambas citocinas. Entonces, ese ensayo Fluorespot es básicamente algo muy similar al ensayo ELISpot, el cual pues se estimulan las células con antígeno o mitógeno durante las 24 y 48 horas y después se transfiere básicamente a bolsillos de placas previamente recubiertas con un anticuerpo de anticitocinas durante las 18 y 22 horas. Entonces, bueno, tanto el ensayo el spot como el ensayo Fluorespot pues son muy usados en la monitorización inmunitaria en ensayos clínicos, desde la información cuantitativa y la identificación del fenotipo de células T a nivel de célula única, el cual pues nos proporciona una gran información. Bueno, entonces aquí pues básicamente aparece lo que tiene que ver el ensayo del ISPOT y el Fluorespot en diabetes de tipo 1, ¿no? Entonces, como podemos observar arriba, en la parte inferior de la pantalla, nos arrojan pues unas ciertas imágenes donde pues las células mononucleares de sangre periférica de pacientes con diabetes de tipo 1, ¿no? Las cuales fueron estimuladas con un péptido del autoantígeno proinsulina y se midió la respuesta de citocinas. Entonces, la respuesta del interferón G, que es la imagen A, mostradas por el examen, el spot y el Fluorespot, que muestra básicamente las respuestas tanto del interferón verde como el I10, el IL10, perdón, que es el circulito rojo, ¿no? Por las cuales estas células se producen y se muestran de un color como amarillento. Bueno, entonces en la técnica 3 hablaremos de la técnica de inmunodifusión radial, pues el cual es una técnica de placaje del manual usada para cuantificar los niveles de proteínas sanguíneas en una muestra. Bueno, la técnica de inmunodifusión radial básicamente es un método que fue utilizado básicamente de manera sistemática en la inmunología clínica para hacer determinaciones de inmunoglobulina, determinaciones determinaciones que se transferían, perdón, eh, de igual manera de proteína C reactiva y proteína embrionaria, las cuales se asocian a ciertos tumores hepáticos, ¿no? En los animales. Entonces, básicamente el procedimiento es, se aplican muestra de pocillos cilíndricos cortados en un gel de agarosa que contiene un anticuerpo monoespecífico respecto a la proteína de interés, ¿no? La muestra básicamente difunde radialmente a través de un gel formado por complejos de anticuerpo o antígeno
que produce un anillo de precipitación, ¿no? El cual pues el diámetro del anillo estará relacionado con la concentración de antígeno presente en la muestra. Bueno, entonces aquí pues nos muestra básicamente pues cómo es el proceso básicamente, cómo se debe hacer cuidadosamente, el cual pues la muestra biológica se introduce en orificios cilíndricos excavados en el agar y a medida que el antígeno difunde en forma real se alcanza a observar pues AG y el AC, el cual nos permite la formación de los precipitados visibles, ¿no? Bueno, una vez realizada la difusión, se mide el radio de los precipitados, que es proporcional a la concentración del antígeno C, ¿no? En la técnica de inmunodifusión radial, la concentración de proteína en la muestra biológica se calcula realizando una curva de calibración utilizando muestras patrones de concentración conocida. La técnica se basa en la difusión de la muestra conteniendo el antígeno a medir, ya sea inmunoglobulinas o antígenos solubles en una matriz semisólida de agar en la que se encuentra disuelto el antígeno específico. Bueno, esto fue todo por nuestra presentación de hoy. Muchas gracias.